Y vamos a noticias internacionales. Más de 2.000 personas han muerto y más de 9.500 han resultado heridas por los ataques que Israel ha lanzado contra diferentes puntos del Líbano en casi un año, aunque la inmensa mayoría de las víctimas se han producido en alrededor de 2 semanas tras el inicio de la campaña masiva de bombardeos. Para analizar lo que estaba ocurriendo en la zona y los distintos escenarios que se vislumbran, estamos en contacto con Fernando Wilson, analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está, Fernando? Muchas gracias por estos minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, uno desde este lado y sin ser perito tampoco en el conflicto y en las consecuencias que tiene, sí visualiza los distintos frentes y se imagina cómo Israel, un territorio pequeño de la dimensión de la región del Biobío, está siendo atacada por distintos frentes, 7 puntualmente en conflicto activo. A eso responde, Fernando, y esa es la pregunta, que las acciones militares se centren en el norte de Israel, en el Líbano, y no precisamente, por ejemplo, en alguna represalia más rápida o directa contra Irán? A ver, Israel está acostumbrado a pelear en múltiples frentes, algo que en términos estrictamente militares es claramente desaconsejado para permitir la concentración de fuerza, pero que en la historia israelí es común. De la misma forma, también los conflictos prolongados, como fue la guerra de desgaste entre 1967 y 1970, particularmente con Egipto. Sin embargo, en este caso en particular, una retaliación sobre Irán probablemente va a implicar un ataque aéreo de gran intensidad y también probablemente de cierta persistencia, lo que significa medios técnicos que Israel se ha comprometido a compartir con los Estados Unidos, particularmente aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y aviones de alerta temprana, los cuales Israel no ha adquirido, no ha construido, pese a que es fabricante de ambos tipos de aparatos. La misma Fach voló un avión cisterna, el Águila, producido en Israel, pero que Israel no los ha generado en grandes números para darle la garantía a Estados Unidos de que no va a actuar unilateralmente sobre Irán. Hay reportes, obviamente, sin confirmación, de que mostrarían que se está montando todo el dispositivo de soporte para este ataque, junto con el debate político. El propio Biden, el presidente Biden ha planteado de que él no es partidario de un ataque sobre la infraestructura nuclear, y surge como alternativa la infraestructura petrolera, particularmente los grandes terminales petroleros de la isla de Harg y de Bandar Abbas en Irán, que no, precisamente por lo mismo, la armada iraní ha estado abandonando, y los grandes petroleros que estaban ahí fondeados y atracados a los terminales, digamos, están evacuando a toda prisa. Por lo tanto, tiendo a creer que lo que está pasando es que hay un proceso bastante prolongado de toma de decisiones y al mismo tiempo definir qué tipo de blanco. También está la alternativa de operaciones asimétricas, digamos, algo parecido a lo que fueron los beepers explosivos, los walkie-talkies, a través de medios del Mossad, del Shin Bet y los otros órganos de inteligencia israelíes que pudieran iniciar, por ejemplo, una campaña de ataque selectivo sobre científicos del programa nuclear, algo que ha ocurrido con anterioridad, o ataques a infraestructura política de alto valor simbólico. Probablemente esos son los motivos por los cuales no se ha atacado todavía, más que una dificultad material para poder hacerlo en términos específicos. Y si el principal aliado de Israel, Fernando, Estados Unidos, en voz de su presidente, afirma que si yo estuviera en su lugar estaría pensando en otras alternativas que atacar los yacimientos petrolíferos, de la misma manera en otra alternativa que atacar los puntos nucleares, ¿qué queda para atacar en Irán? ¿Dónde puede haber el foco en la respuesta por parte de Israel? A ver, es que el problema de esa pregunta radica en el tipo de conflicto tal como lo está entendiendo Israel en este momento. Para Israel, esto, desde los ataques del 7 de octubre, que ya se va a cumplir un año, esta situación es básicamente un conflicto vital de supervivencia. Por lo tanto, si bien las palabras de Joseph Biden tienen mucho peso, tampoco pueden considerarse definitivas. Recordemos, digamos, las presiones o incluso un intento de embargo de algún tipo de armamento hace algunos meses atrás, que no tuvo mayores resultados, y las operaciones israelíes han continuado en Gaza contra Hamas. Por lo tanto, tiendo a creer que el proceso de decisión es mucho más difícil que simplemente que Joseph Biden diga que no y no se ataca.
Aquí hay un proceso mucho más delicado. Y de la misma forma, Joseph Biden es un presidente débil, como que de hecho tuvo que dejar la carrera por su reelección. Incluso la misma Kamala Harris enfrenta al hecho de que la fortaleza del lobby pro-israelí en Estados Unidos es muy poderoso. Y también hay distintos sectores, incluso demócratas, que consideran que esta es la oportunidad, quizás la última oportunidad para desarmar o por lo menos rechazar de forma considerable el programa nuclear iraní. Por lo tanto, no podemos decir que lo que planteó Biden sea definitivo, incluso dentro de los propios Estados Unidos. Por lo tanto, esto es un proceso en flujo que va a durar por lo menos varios días más, a lo menos, antes que se monte un ataque. Lo otro también es que obviamente los israelíes van a esperar un cierto tiempo, cosa de que las defensas antiaéreas iraníes no estén en un momento peak de alerta esperando una retaliación israelí. Sí, y esa es la gran interrogante, Fernando. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo se va a ir desarrollando esto? Sin duda que es así. Hace 3 horas atrás, Fernando, de acuerdo a la información del The Guardian, el ejército estadounidense afirma haber atacado al menos 15 objetivos hutíes en Yemen. ¿Esto significa algo dentro de lo complicado que está este conflicto? ¿Puede tener consecuencias mayores esta incursión norteamericana? A ver, esto es parte de... A ver, es como las clases en el colegio, los conjuntos disjuntos. Está relacionado, pero no es lo mismo. Los Houthi están llevando a cabo, supuestamente con el argumento de apoyar a Hamas en Gaza, está llevando a cabo una campaña de ataque a buques mercantes que atraviesan el Bab el-Mandeb en la salida del Mar Rojo. Han afectado a varios petroleros en las últimas semanas, incluyendo un gran petrolero de capitales británicos, digamos, ayer, sí. que y antes, incluso hace 2 semanas atrás, un buque que quedó incendiado, abandonado, con un riesgo de una verdadera hecatombe ambiental que pudo ser evitada in extremis. Eso lleva a que, siguiendo lógicas de libertad de navegación, los norteamericanos y una patrulla multinacional con buques británicos, franceses, italianos presentes en la zona están buscando reducir la capacidad de los Houthi de atacar al tráfico mercante. Si bien Israel golpeó al puerto de Hodeida bajo control Houthi en el Mar Rojo, destruyendo su terminal petrolera, los ataques que están desarrollando los norteamericanos como parte de esta fuerza multinacional es más bien para reducir la capacidad que tiene esta tribu yemenita de continuar atacando los buques mercantes con drones y misiles. Por lo tanto, está claramente inserto dentro de lo que es la gran mecánica del proceso del conflicto de Medio Oriente presente, pero obedece a una lógica táctica y política específica que es de tipo diferente. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias nuevamente por estos minutos para seguir entendiendo un conflicto que tiene demasiadas aristas y que a veces resulta difícil de comprender a propósito de todas estas líneas que hay en torno a lo que pasa ahí en el Medio Oriente. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. 6 de la tarde, 24 minutos, nos separamos un instante y ya regresamos con más.